Si Katniss Everdeen no hubiera sido representada por una actriz blanca, sería catalogada como una terrorista. Ese parece ser el debate que se ha formado últimamente en torno a los Juegos del Hambre cuando hablamos del uso político de la violencia como forma de responder a un régimen injusto, a un Estado que infringe terror como método de subordinación y exclusión a un grupo de personas. Y es que a raíz de la terrible situación humanitaria en Gaza por las medidas de Israel ante el ataque de Hamas, muchas personas han encontrado en los Juegos del Hambre una forma de avivar uno de los debates y conceptos más complejos de los últimos tiempos. ¿Es justificable el uso de la violencia política, incluido el terrorismo, como respuesta al terror del Estado? ¿Existe un doble estándar a la hora de calificar si algo es terrorismo o no? Al fin y al cabo, dicen por ahí, las nociones de quién es un terrorista están sesgadas, pues el terrorista de una persona puede ser el luchador por la libertad de otra. ¿Sobreanalizantes? ¿Acaso están justificando el terrorismo? No, ojito con esas conclusiones. La intención de este video no es justificar el terrorismo y sus devastadoras consecuencias, eso dejémoslo claro. Por el contrario, es que de la manera más digerible y crítica posible, con la ayuda de nuestra amiga Katniss Everdeen, entendamos qué hay detrás de las preguntas que les hemos planteado. Si existe realmente o no un uso legítimo de la violencia para salir de situaciones de gran injusticia o incluso escapar del terror del Estado, y si el terrorismo cabe dentro de ese uso legítimo, y si no, las consecuencias que tiene de hacerlo. De morir, que sea por una causa y no por espectáculo. Nuestro futuro comenzará al amanecer, cuando marchemos juntos hacia el Capitolio. Corre video. Antes que nada, ¿qué exactamente entendemos por terrorismo? Esa es una excelente pregunta. Muchos lo asociamos a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Y sí, efectivamente tiene que ver, pero es mucho más complejo que eso. Vean. Oh shit, here we go again. A día de hoy escuchamos la palabra terrorismo casi que a diario, pero sigue sin existir un consenso sobre qué es, pues su significado ha variado mucho a lo largo de su historia. El factor común en casi todas las definiciones de terrorismo es el uso de la violencia para generar miedo, con la intención de conseguir sus fines políticos, ideológicos o religiosos, afectando a personas no combatientes, civiles o bienes esenciales. Pero, ¿no suceden estas cosas en las guerras? En general suelen calificarse como crímenes de guerra, pero rara vez son etiquetadas como terrorismo, especialmente cuando lo hace un Estado, llegan a calificarse incluso como acciones militares para proteger la seguridad nacional o de defensa. Entonces, tal vez el aspecto que define lo que es el terrorismo ha de ser que el actor que comete tales acciones sea un grupo insurgente, ¿o no? Pues tampoco, porque también puede que existan grupos de personas reprimidas violentamente y sin ninguna otra vía aparente que se organizan y adoptan una estrategia de resistencia que no utilice el terror, sino el combate con objetivos militares del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que la guerra, por más horrible que sea siempre, tiene una serie de reglas que regulan este combate. Caballeros, bienvenidos al Club de la Pelea. El cual debe ser un enfrentamiento entre partes que pueden defenderse a sí mismas, es decir, soldados versus soldados. Una estrategia de resistencia o revolución, como quieran llamarle, puede por lo tanto darse dentro de los límites de esa guerra. Por el contrario, el terrorismo evade este enfrentamiento y ataca de manera deliberada objetivos que no pueden defenderse. Su objetivo en sí mismo es generar terror con un fin persuasivo. Entonces, lo que define el terrorismo no son los actos en sí mismos, ni el actor que los hace, sino la intención de generar terror, ejerciendo la violencia sobre objetivos que no pueden defenderse para alcanzar un propósito. Es como enviar un mensaje de nadie está a salvo a menos que. Exactamente. A lo largo de la historia del terrorismo, este ha sido empleado como una táctica dentro de una estrategia militar o guerrillera mucho más amplia, y también ha sido autosuficiente. Esto es, que han buscado que sus objetivos políticos sean únicamente alcanzados mediante el uso sistemático del terror. En ese sentido, tanto grupos insurgentes y actores del Estado pueden cometer actos de terrorismo, aunque rara vez se reconoce como terrorismo cuando el que hace tales acciones es el Estado, cosa que vamos a ver a continuación. 915 personas de 10,000. Debí haber obligado a más a venir conmigo. Ya con los conceptos más o menos claros, empecemos pues a responder preguntas.
Existen innumerables películas en donde un héroe lidera una revolución en contra de un ente poderoso e injusto. La historia de los Juegos del Hambre no se queda atrás, esta vez con una protagonista, una joven del distrito más pobre, cuya suerte y acciones la llevaron a ser la cara de la revolución, ya que a lo largo de la historia, de manera espontánea, se niega a doblegarse ante el terror del Estado, del Capitolio. Y es que cuando hablamos del terror del Estado, nos referimos al uso del aparato estatal, en español, por ejemplo, los ejércitos o la implementación de normas, para reprimir de manera violenta, directa o indirectamente a un grupo de personas consideradas como una amenaza. Y en este caso, el fin es mantener en el poder a una élite muy reducida. Recordemos que el Capitolio está organizado en un modelo basado en la subordinación y explotación de los demás distritos, con estrictas reglas en cada uno de ellos y la constante amenaza del castigo para quienes no las cumplan. Particularmente, los Juegos del Hambre vienen a ser la mayor muestra de control del Estado, una forma de persuadir a través del terror de que no tiene sentido otro tipo de orden. Es un recordatorio sangriento y constante de quién tiene el poder, un castigo político que instrumentaliza la vida de los más jóvenes. Y es que cada elemento de los juegos está diseñado específicamente para infundir terror, nada es arbitrario. Las trampas, los mutos, que además de ser letales, también tienen en ellos una forma de infundir terror psicológico. Lo vemos con los lobos, que parecían tener los ojos de los tributos muertos, con los charlajos, que imitaban las voces de sus familiares siendo torturados, y hasta con los mutos lagartos, que desprendían el olor de Snow. Y tampoco nos olvidemos de las torturas o ejecuciones públicas, o el castigo que reciben aquellos ciudadanos del Capitolio que se niegan a ser parte del sistema, convirtiéndolos en esclavos. En un escenario así, en donde no hay protesta que valga para cambiar estas circunstancias, la revolución parece ser la única salida. Por revolución, entendemos el intento de arrebatar el poder político al régimen establecido de un Estado, para provocar un cambio político y social fundamental. En el universo de los Juegos del Hambre, se llega a ese escenario detrás del simbolismo del acto de las vallas, esto es, preferir la muerte en lugar de jugar los juegos, lo cual desmorona la idea fundacional que sostiene al sistema, porque para el Capitolio, los juegos son una forma de justificar el por qué cualquier forma de poder, por más despótica que sea, es preferible que ese estado de naturaleza de todos en contra de todos. Ese simple acto despertó la chispa en los distritos, les hizo ver que había una oportunidad de cambiar las cosas. Es así como con la fuerza y estrategia del Distrito 13, aquel que se creía absolutamente derrotado después de la guerra, se empieza a poner en marcha la revolución, con Katniss como la cara de esta. Una de las cosas que mejor la caracterizan es que es una heroína trágica, cuyo carisma no está en su personalidad o capacidad para dar discursos, ni siquiera en sus increíbles habilidades físicas o con el arco, sino que es la cara del dolor que el terror del Capitolio ha infligido por años. Sus primeros actos que despertaron la chispa revolucionaria fueron simplemente reacciones de supervivencia o de protección a los que más amaba. No tenían en sí mismo el objetivo de cambiar el sistema. Una vez bajo la custodia del Distrito 13, la presidenta Alma Coin sabe estratégicamente cómo usar eso a favor de la causa. Por eso fue tan importante todas las visitas programadas y grabaciones para que Katniss mostrara el terror del Capitolio, la destrucción del Distrito 12 y lo que avivó aún más la revolución, el bombardeo a un hospital lleno de heridos. Tengo un mensaje para el presidente Snow. Podrá torturarnos y bombardearnos y convertir los distritos en cenizas. ¿Pero está viendo eso? El fuego se propaga. Y si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. A este punto queda claro que la revolución y la resistencia es dada contra objetivos legítimos que ejercen fuerza sobre las personas de los distritos. Pero cuando las tácticas empiezan a distanciarse de esto, Katniss se siente conflictuada. Esto sucede particularmente con la toma del Hueso, una base militar del Capitolio en donde la mayoría de trabajadores son civiles del Distrito 2. Hay todo un debate moral en torno a su destrucción, puesto que lograrlo es el último paso para entrar al Capitolio y ganar la revolución, pero el hacerlo costaría la vida de civiles. Particularmente en Gale se encuentran los resultados más tristes del círculo de violencia. El terror vivido durante toda su vida y el observar la destrucción total de su distrito lo llevó a una forma de razonamiento en el que absolutamente nadie que ayudara al Capitolio podría ser considerado inocente, sin importar las circunstancias en las que se encontrara. Todos dentro del Hueso debían morir. ¿Cuál es la diferencia, Katniss? Aplastar al enemigo o tirar sus aviones con una flecha de Beatty es igual. Nos estaban atacando en el Distrito 8. Y esa nave no estaba llena de civiles. ¿Qué importa?
Aunque esos civiles estén barriendo el piso, ayudan al enemigo. Y si deben morir, voy a aceptarlo. Hasta aquí podemos decir que la intención era más que todo militar en lugar de infundir terror, pero empiezan a surgir las preocupaciones sobre cómo puede balancearse la pérdida de vidas humanas. Claro que la revolución puede ser legítima ante un régimen así, pero ¿cualquier medio es legítimo para nuestro fin? Y esta preocupación finalmente se materializa en la trampa diseñada por Gale, centrándose por supuesto en impulsos humanos como la compasión. De hecho, en los libros, Katniss desde que descubre su existencia se opone, y la respuesta que recibe es que pues están siguiendo el mismo manual que sigue el presidente Snow. Y a pesar de estar en negación al inicio, sabe que el mecanismo detrás del aerodeslizador que parecía del Capitolio y que mató a niños del Capitolio y a su hermana era de los rebeldes. Todo bajo el plan de Al McCoy, porque sabía que desestabilizar a Katniss le permitiría posicionarse en el poder sin problema. Pero además de eso, porque sabía que aquella acción podía generar terror y repudio a los ciudadanos del Capitolio en contra del régimen de Snow. Y por último, pero no menos importante, su idea de realizar unos Juegos del Hambre con niños del Capitolio como forma de reparación, que podría decirse era la última prueba para determinar si podía confiar en Katniss o no. Evidentemente esta acepta para demostrar que tenía agencia y que a pesar de haber sido una pieza de los Juegos de Poderosos, su sentido de justicia no la llevaría a justificar cualquier medio para alcanzar la libertad. Y exactamente lo mismo podríamos decir del Estado. Aquí sin duda cualquier persona que vea la película no le va a costar señalar al Capitolio como un Estado horrible que mantiene su poder a través del dispositivo del terror. Pero cuando vamos a la vida real, las cosas cambian bastante. Y es que existe un doble estándar a la hora de señalar algo como terrorismo. Es muy fácil para los estados y cierto grupo de personas calificar sin ningún problema como terroristas actos de violencia cuando lo hace alguien perteneciente a determinado grupo étnico o religioso. Y de paso, iniciar toda una campaña de estigmatización en contra de personas pertenecientes a dicho grupo que ni siquiera están relacionadas con esos actos y que incluso hasta los condenan. Pero poco se califica como terrorismo acciones sistemáticas de terror estatal porque evidentemente no es conveniente a intereses geopolíticos de ciertos países. Unos minutos más tarde. Esto nos deja ver que el terrorismo, además de ser una táctica o estrategia, es también un dispositivo de señalamiento. Hemos llegado al punto en que ofensivas contra el terrorismo terminan por desatar atroces actos de terror en contra de población civil o que ya no está combatiendo, todo en nombre de la seguridad nacional, la libertad y la democracia. Algo irónico, ¿no? Al final del día, como nos dice Charles Townsend en su libro Terrorismo, una breve introducción, la historia nos ha demostrado que el uso estratégico del terror, ya sea por esta idea de invertir el aplastante desequilibrio de poder entre opresores y oprimidos, o de proteger los intereses nacionales y la seguridad nacional, no ha logrado nunca librar a los pueblos o instaurar un mundo más justo, porque lo único que obtienen es que el círculo de violencia no haga nada más que recrudecerse.